ahora las noticias hablan de eso, sino en el aspecto más esencial y elemental de la vida. Nosotros los seres humanos hemos sido creados por Dios para, bueno, como ustedes lo saben, ¿no? La Biblia lo enseña, para llevarle gloria a Dios, pero hemos sido creados para relacionarnos, ¿sí? Y esto no solo se aplica a los cristianos, sino que esto a nivel mundial, hemos sido creados, las personas han sido creadas para relacionarse, ¿sí? Y ha sido muy difícil a lo largo de estos meses poder lograr eso. Pero a eso se le suma algo mucho más pesado. Los creyentes, no solamente como seres humanos, sino como creyentes, nosotros hemos sido creados y hemos sido salvados y hemos sido colocados dentro de un cuerpo. Así que la relación que como seres humanos teníamos, ahora eso se potencia. Dios nos diseñó y nos colocó dentro de un cuerpo para que vivamos una vida de comunión, de dependencia en el cuerpo. La semana pasada hablábamos acerca de la metáfora que Pablo usa en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, ¿no? Y estudiamos un poquito la metáfora del cuerpo de Cristo. En esta mañana quiero seguir tratando este tema porque eh, quiero lograr, y es mi oración, que como creyentes podamos ver este principio en la Escritura y esto nos llegue a colocar una incomodidad en nosotros. Tengo la sensación de que, y déjame hablar a nivel la Iglesia Universal en todo el mundo, tengo la sensación de que muchos creyentes alrededor del mundo eh, han ido acomodando a la cuarentena y déjame en esta mañana incomodarte. No podemos estar cómodos con eso. Nosotros hemos sido diseñados, hemos sido creados y hemos sido salvados y colocados dentro de un cuerpo para tener comunión y dependencia unos de otros. Así que déjame seguir tratando este principio que iniciamos la semana pasada. Eh, quiero esta mañana, como no siempre solemos hacer, pero esta mañana déjame llevarte por varios textos de la palabra de Dios para que podamos entender. Pero el título que yo le puse a la predicación esta mañana es el lugar que la iglesia debería tener en la vida de un creyente. El lugar que la iglesia debería tener en la vida de un creyente. Así que ser cristiano, vamos a partir de la base, ser cristiano significa que una persona está identificada con Jesucristo y con su iglesia. Lo más normal hoy, hay una tendencia, hay una ola, hay una enseñanza falsa que promueve esto, ¿no? Una persona que dice ser cristiana se identifica solo con Cristo. Bueno, eh, ustedes saben, el Señor me permitió casarme con una mujer a la cual amo y Dios nos permitió formar una familia. Y yo no puedo entender y percibir en mi mente esta idea de que alguien quiera tener compañerismo conmigo, alguien me diga, Josué, mira, yo te quiero, aprecio mucho tu influencia, tu enseñanza, pero yo no quiero a tu esposa, yo no acepto a tu esposa en esta relación. Bueno, eso va a ser muy difícil, seguramente nos vamos a llevar muy mal porque mi esposa es mi esposa y yo la amo. Yo daría mi vida por mi esposa y si vos me aceptás a mí, vos tenés que aceptar a mi esposa. Cuando un muchacho está orando por una mujer para casarse, él no está pensando, bueno, yo me voy a casar con esta chica y me voy a casar solamente con su cabeza. No, él está pensando, vos te vas a casar con toda esa chica. Y lo mismo al revés, ¿no? Viceversa, las mujeres cuando aceptan a un hombre, a un muchacho para casarse, están aceptando todo el combo, todo el paquete. Ahora, cuando
una persona dice aceptar a Cristo, pero no acepta a su cuerpo, eso es algo que está totalmente en contra de las Escrituras. Eso es algo totalmente falso. Nadie puede aceptar a Cristo y rechazar a su cuerpo. Si querés a Cristo, si amás a Cristo, amás su cuerpo. Esto es una cuenta simple, ¿no? Si amás a Cristo, amás a la iglesia. Si amás a la iglesia, amás a Cristo. No hay un punto intermedio. Esto no está desconectado. No existe, déjame decirte algo interesante que vos seguro lo sabés, déjame recordártelo y reafirmarlo en tu vida. No existe en el Nuevo Testamento el concepto de un creyente, entre comillas digo, porque hay muchos que dicen ser creyentes, pero no son creyentes. Pero no existe en el Nuevo Testamento el concepto de un cristiano independiente, un cristiano separado, un cristiano que vive aislado del cuerpo. O sea, lo que significa esto no es simplemente alguien que dice ser creyente y no asiste a una iglesia, sino lo que significa esto también es un creyente que dice ser creyente y solo va al domingo a la iglesia. Eso no es la vida de cuerpo, eso es un creyente independiente. Así que un creyente siempre se identifica con una iglesia. La semana pasada vimos que el Nuevo Testamento usa metáforas para describir a la iglesia. Y podemos reconocer a través de esas metáforas que vimos, señalamos, y hoy te las voy a repasar un poquito, podemos ver a través de esas metáforas que el creyente es parte interdependiente con otros creyentes del cuerpo de Cristo. Si vos lees ahí en tu Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 19, dice la escritura que Dios hizo de ambos, hizo un solo y nuevo hombre, un solo pueblo. Así que, perdón, ahí el concepto, vamos a ir a Efesios. Le chispoteé el versículo, pero el concepto de Efesios 2, 19. Ahí está, fíjate, dice, así que ya no sois extranjeros, acordate el contexto, está hablando Pablo ahí de la reconciliación que hubo entre gentiles y judíos por medio de la cruz de Cristo. Y dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y fíjate qué interesante el concepto, dice, y miembros de la familia de Dios. Esta metáfora aparece varias veces en la escritura. Yo te señalo solo este versículo, ¿no? Pero fíjate, ahí aparece miembros de la familia de Dios. Así que la Biblia usa la metáfora de la familia de Dios para referirse al cuerpo. Lo que significa eso es una vida en común, son hijos de un mismo padre, con responsabilidades mutuas, con intereses comunes y mutuos, relaciones íntimas, eso es lo que es una familia. Son relaciones íntimas dentro de los miembros de la familia. ¿Te das cuenta? Esta metáfora lo que hace excluye la idea de un individuo solo, de un espectador. No, no, acá está hablando de relaciones íntimas, profundas. Pensá en tu familia, pensá en tus hijos, pensá en vos como padre, como esposo o como madre, como esposa, pensá como hijo. Vos tenés una relación. Algunos tienen una buena relación, otros tienen una mala relación, pero en algún momento hubo una relación, porque eso es el punto de la familia. Padre, madre, hijos que se aman, que tienen una relación, que tienen responsabilidades, que tienen intereses comunes. Eso es la familia. Y Pablo usa esta metáfora de la familia para referirse a la iglesia, implicando esta misma idea. Si hay una familia, tenemos un padre en común, tenemos responsabilidades, tenemos intereses mutuos, tenemos relaciones íntimas, tenemos amor por la familia. Así que la metáfora ahí de la familia de Dios, así que lo que significa eso es que un miembro de una familia pertenece a ella con todos los privilegios que esto implica, ¿no? Al amor de un padre, de una madre, el poder
vivir en una casa, el poder tener una familia, un padre que trabaja, se esfuerza, una madre que trabaja y se esfuerza por criar a los hijos. Así que esos son privilegios maravillosos que Dios da dentro de una familia. Claro, el pecado ha distorsionado un poco este principio, pero eso es en línea general, ¿no? Ahora, ser miembro de una familia significa aceptar todos esos privilegios, pero también todas las responsabilidades que a vos te toca, que a vos te toca como parte de esa familia. Si sos padre, si sos la madre, si sos hijo dentro de la familia, hay una responsabilidad que vos tenés. Así que eso es lo que significa ser un creyente, pertenecer a la familia de Dios, tener una vida en común, un padre en común, responsabilidades, intereses y privilegios y responsabilidades. En Juan capítulo 15, versículo 5, habla ahí de la metáfora ahí de la vid y los pámpanos. Así que el Señor Jesús se refirió a la iglesia de esta manera. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Te das cuenta? Acá existe entre Cristo y los creyentes en su conjunto, porque habla de los pámpanos, no habla de el pámpano, no habla de una rama, sino que habla del conjunto de los pámpanos. Y fíjate, la vida viene de la vid y los pámpanos en su conjunto viven de la vid. Los pámpanos pertenecen a la vid. ¿Te das cuenta? Recibimos, la iglesia recibe la vida de la vid y depende de la vid en su conjunto. Así que esta metáfora también de la vid, lo que hace referencia ahí es no solamente la dependencia en Cristo como el eje central, sino la dependencia en los otros pámpanos. Así que esto excluye, obviamente, la idea de una ramita que anda solo por la vida, que anda desprendida del árbol, del tronco, de la vid. Primera de Corintios 12, lo vimos la semana pasada, habla de que Cristo es la cabeza. Si vos lees ahí el versículo 12 del capítulo 12, Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta es la metáfora más común, que más se usa y exclusiva y únicamente para la iglesia. Hay otras metáforas que se usaron también para referirse a Israel. Dios lo usó y Jesús las trae ahora para referirse a la iglesia. Pero esta metáfora del cuerpo es única y exclusivamente para la iglesia. Así que el cuerpo de Cristo lo que hace es subraya la idea de un conjunto interdependiente. Ningún miembro de este cuerpo está desprendido, sino que todos son parte activa. Todos pertenecen al cuerpo y viven para el bien del resto de los miembros. ¿Te das cuenta? Es imposible, al igual que los pámpanos y al igual que una familia, es imposible pensar esta metáfora del cuerpo en creyentes individualistas, en creyentes que viven para sí mismos. No, acá hay dependencia. La semana pasada vimos, cuando leíamos Primera de Corintios 12, vimos los principios generales. Claro, hay muchísimos principios en el capítulo 12 de Primera de Corintios, pero vimos los principios generales que salen del texto, que salen del pasaje. ¿Te acordás cuáles eran? Era la unidad, era la dependencia, era la diversidad de dones para la edificación y la armonía en el uso de los dones. Todos esos principios son maravillosos, pero la idea central que esta metáfora encierra es la dependencia en la cabeza y en el resto de los miembros. Y ahí la semana pasada estudiábamos y veíamos cómo los creyentes individualistas, si realmente son creyentes y son individualistas, cómo afectan el andar del cuerpo, cómo afectan al funcionamiento del cuerpo. Claro, porque Dios te dio, si sos un creyente, Dios te dio dones para que vos los uses. El libro de Efesios capítulo 4 habla claramente de eso, el versículo 11 en adelante, el propósito de los dones, el propósito por el cual Dios le ha regalado dones a la iglesia, el Espíritu Santo los ha repartido como Él quiso. La razón no es para que vos andes alardeando de cuál es tu don y qué bien haces si cumplís una tarea y una función dentro de la iglesia. La razón por la cual Dios te da ese regalo es para su gloria, obviamente, y es
para la edificación de su cuerpo. Es para la edificación de su cuerpo. Así que cuando hay creyentes que usan sus dones y ministran a otros, pero esas personas a quienes están ministrando no les ministran, entonces hay algo que está funcionando mal. Hay algo que no se está entendiendo. Hay algo que en algún punto se perdió. Y ahora esto afecta la vida del cuerpo. Así que la metáfora del cuerpo, la metáfora de la vid, la metáfora de la familia. Efesios capítulo 5, me encanta esta metáfora. Pablo describe el amoroso sacrificio de Cristo por su iglesia. Así que esto es increíble, pero lo que el Nuevo Testamento enseña, esta metáfora también de la iglesia como la novia de Cristo. Si vos lees ahí en Efesios capítulo 5, dice que Cristo se sacrificó por la iglesia, y ahí el propósito por el cual se sacrificó dice, con el fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, el Señor junta a su iglesia, el Señor se sacrifica por su iglesia para que los creyentes elegidos vengan a su iglesia, y Él la junta como una virgen pura, la cual Él va a desposar en las bodas del Cordero. Yo la semana pasada, no sé si te acordás, pero yo te mencionaba ahí al principio, cuando habla en 2 Corintios capítulo 5, que dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando Pablo habla acerca de las arras del Espíritu, ahí en 1 Corintios, la palabra griega para arras significa literalmente un anillo de compromiso. Así que yo te explicaba eso la semana pasada, no quiero ser repetitivo, pero es un concepto muy interesante. Y es un concepto que vos tenés que clavar en tu mente y en tu corazón. Pero lo que significa literalmente las arras del Espíritu es el anillo de compromiso. Cuando un muchacho está enamorado de una chica y se quiere casar, bueno, usualmente lo que sucede es que este muchacho trabaja duramente y puede comprar un anillo. Claro, no es el anillo real que le va a dar el día que se casa, pero le va a dar un anillo que implica, hay un compromiso. Esta mujer está reservada. Esta es la mujer con la que yo me voy a casar, eso es lo que significa, así que vos le das ese anillo. Y fíjate, el Espíritu Santo es el anillo de compromiso. ¿De qué? Que la iglesia es la novia de Cristo. Bueno, ahí al final de la Biblia vas a ver el concepto de las bodas, ¿sí? Ahí cuando Cristo va a desposar a su iglesia. Así que otra vez este principio, esta metáfora, la novia de Cristo en su conjunto, la iglesia universal. Y ahora te voy a hablar acerca del concepto local, porque esa es la expresión visible de la iglesia universal. Bueno, Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 y 29, vas a ver que Jesús también va a utilizar la metáfora del pastor que tiene un rebaño. Un pastor no tiene una oveja solamente, sino que tiene un rebaño. Y Jesús dice, mis ovejas en su conjunto, no está hablando de un individuo, Él está hablando de un conjunto de ovejas. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Ahí vemos la metáfora de Jesús, el buen pastor, y la iglesia, los creyentes, como las ovejas. Y Jesús, el buen pastor, va a ir al desierto si es necesario a salvar a una sola de ellas. Él va a dar su vida por las ovejas. Él conduce a las ovejas a buenos pastos. Eso es lo que aprendemos también en Salmos capítulo 23, cuando habla de Jehová, el buen pastor, que conduce a las ovejas a pastos nuevos y frescos. Así que este Jesús, esto es lo que hace Jesús con su iglesia. Él alimenta a su iglesia, Él protege a su iglesia de los lobos. Él protege, Él cuida, Él guía a su iglesia a través de su santa palabra. Y ahí está otra vez esta metáfora haciendo alusión a la comunión y al conjunto. Hay muchas ovejas que pertenecen al rebaño. No hay individuos, hay un conjunto. Efesios capítulo 2, versículo 14. Este es el versículo que me confundía al principio cuando te hablaba de la familia de Dios. Pero fíjate, Efesios capítulo 2, versículo 14, si estás ahí en Efesios, dice, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Acordate el contexto de ese pasaje. Es Pablo presentando esta doctrina de la salvación, esta doctrina que va a derribar una pelea común que había en ese momento entre judíos y gentiles. Ahora Pablo dice, ya no hay más división, ya no hay más separación. Ahora Cristo a través de la cruz ha derribado todas esas barreras y ahora de los dos pueblos él hizo un solo pueblo, un pueblo. El libro de Primera de Pedro menciona esta expresión también, somos el pueblo de Dios. Así que el Nuevo Testamento va a usar también esta metáfora del pueblo de Dios, un pueblo que es exiliado, un pueblo que va camino a su patria celestial, una nación, un pueblo que es santo, que ha sido escogido por Dios. Así que cuando pensamos en esta metáfora estamos pensando también en un conjunto, no está hablando de un individuo, está hablando de un pueblo, está hablando de la comunión de un pueblo. Bueno, también está la metáfora del reino. La iglesia es un reino que tiene a alguien que dirige este reino, que es el rey, que es el soberano, y nosotros estamos bajo el dominio del gobierno de Dios y de Cristo. Pero fíjate, te vuelvo a repetir, esta idea está plasmada en cada una de las metáforas que hemos ido viendo y señalando rápidamente, ¿no? Está hablando de un reino, está hablando de un grupo, de un conjunto, no de un individuo. Y esto lo vas a encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjate ahí, al reino de su amado Hijo, trasladado. Romanos capítulo 14, otro versículo conocido para hablar acerca de este principio, de esta metáfora. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que somos un reino. La iglesia es un reino. Dios, Cristo, ellos son los soberanos que van a liderar, que van a gobernar sobre este reino, que es la iglesia. Bueno, Efesios capítulo 2, si estás ahí en Efesios todavía, el versículo 21, cuando viene hablando en este contexto de derribar toda esta enemistad, y ahora somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo, como lo leímos recién en el versículo, pero fíjate, llegando al versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el texto que leíamos hoy. Versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Me encanta este principio, me encanta esta metáfora que va a usar Pablo. Fíjate, habla de que Cristo es la piedra, Cristo es la base. Los discípulos, los apóstoles y los profetas, ellos son el fundamento que construyen sobre el cimiento, sobre la piedra principal que es Jesucristo. Y fíjate, después de ahí, o sea, hasta Cristo, están los apóstoles y los profetas, pero fíjate, dice, todo el edificio bien coordinado. Si lees el contexto inmediato, versículo 19, la familia de Dios, si lees el contexto general de todo ese párrafo, vas a ver que está hablando acerca de la iglesia, de cómo Dios a través de la cruz de Cristo redimió a tanto judíos como a gentiles y los hizo un solo y nuevo hombre, un pueblo, los hizo una familia. Y fíjate, ahora usa la metáfora del edificio para describir con mayor precisión lo que significa la iglesia. Y dice, todo el edificio, usando la metáfora y refiriéndose a la iglesia, bien coordinado. Claro, él usa la metáfora del edificio, pero está hablando acerca de las personas, de los miembros, de los creyentes.
Y él usa esta metáfora y dice, todo el edificio, todos los creyentes, bien coordinados, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjate nuevamente el concepto ahí metido. Hay dependencia, hay comunión. No hay ladrillitos que van por ahí, por la vida, solos, pensando que pueden vivir la vida cristiana de esa manera. No, hay un conjunto de ladrillos. Hay un edificio que se está construyendo sobre Cristo, que es el fundamento, que es la piedra principal, sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas que ellos recibieron de Cristo. Y ahora la iglesia bien coordinada, el edificio, los creyentes bien coordinados van creciendo, fíjate, para ser un templo santo en el Señor. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que nadie va a crecer y va a ser un templo santo si no está bien coordinado, si no está coordinado a todo el edificio, que a su vez está sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas y que a la vez está sobre la piedra principal que es Cristo. Así que otra vez esta metáfora haciendo hincapié, subrayando esta idea de comunión, de, como lo dice ahí, coordinación, un cuerpo, un edificio coordinado. Así que este edificio, esta metáfora es para hablar de la iglesia y es un edificio espiritual, ¿sí? No es un edificio hecho con manos, es un edificio espiritual. ¿Te das cuenta? El punto en estas metáforas de la iglesia nos enseñan que la iglesia está compuesta por miembros, por un conjunto de personas que pertenecen a este cuerpo, que pertenecen a esta iglesia de forma interdependiente, no independiente, no de forma aislada, sino de forma interdependiente. Como te dije al principio de la predicación, la semana pasada veíamos los principios de la unidad, de la dependencia, de la diversidad de dones para la edificación y la comunión de la iglesia. Y veíamos también el principio de la armonía, de cómo se usa esos dones para la edificación del cuerpo. Es decir, lo que significa esto que la iglesia, los creyentes pertenecen al Señor. Claro, es obvio, ya lo sé eso, me decís. Bueno, amén. Qué bueno que lo sabes. Pero significa que pertenecen al Señor y se pertenecen unos a otros. No existe la idea de cristianos independientes. ¿Te das cuenta? Las epístolas fueron escritas a iglesias locales o a líderes de iglesias locales. Cuando veíamos a Cristo, cuando venimos a Cristo, perdón, por su gracia, cuando venimos a la salvación, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Como lo vimos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 12, fuimos bautizados por el Espíritu al cuerpo de Cristo. Fuimos metidos a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo dentro de un cuerpo local, donde hay creyentes que dependen de la cabeza y dependen de los demás miembros para vivir la vida espiritual. Así que la iglesia, claro, es la iglesia universal. Todos los creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos. Pero esa es la iglesia invisible, la iglesia visible, la expresión visible de la iglesia universal. Es que Dios ha colocado a cada creyente dentro de cuerpos locales para servir dentro de ese contexto. ¿Entendés este principio? Dios ha colocado dentro de cuerpos locales a creyentes para servir dentro de ese contexto. Así que no existe la idea de cristianos independientes, no existe la idea de cristianos independientes flotando, yendo, saltando de una iglesia a otra. Como dice un pastor, un buen pastor, un gran predicador, creyentes saltamontes, que van saltando de una iglesia a la otra. No, esa idea no es una idea bíblica. Esta idea no proviene del Nuevo Testamento, esta es una idea falsa, esta es una idea pecaminosa. Esta es la idea, este principio erróneo sale del corazón de creyentes egoístas que están buscando su propio bien, están buscando su propio beneficio, están buscando ser servidos, están buscando una iglesia que se ajuste a sus intereses, a sus principios que ellos tienen de vida, pero no a los principios de la Escritura. Así que
los creyentes de un cuerpo local, en primer lugar, déjame decirte algo importantísimo. Los creyentes de un cuerpo local participan de las ordenanzas, o sea, participan del bautismo y la Santa Cena. Así que no existe en el Nuevo Testamento la idea de creyentes que dicen, bueno, no quiero participar de la cena esta semana. No, estoy cansado, lo hacen muy temprano en la iglesia, así que prefiero quedarme. Trabajé duro esta semana. No, 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 no. Los creyentes participan de las ordenanzas. Escucha bien, son ordenanzas, son mandatos de Dios. Y el bautismo, ¿te das cuenta? En la vida, en la historia de la iglesia, no existe esta idea de creyentes que se convierten y dicen, bueno, tal vez algún momento en mi vida me voy a bautizar. Tal vez en algún momento cuando esté bien, cuando las cosas vayan mejor, cuando lo sienta, lo voy a hacer. No, 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 no existe. El cuerpo local participa. Así que ser cristiano, déjame encerrar algunas ideas porque quiero que te vayas con cosas concretas para encarar esta semana y trabajar sobre estos principios. Pero el ser cristiano bíblicamente significa entonces estar identificado con Cristo y con su iglesia. El ser cristiano bíblicamente significa estar identificado con Cristo y con su iglesia. Desde el comienzo de la iglesia, en Hechos capítulo 2, notamos que venir a Cristo significaba venir a la iglesia, unirse a un cuerpo local, al cuerpo de Cristo visiblemente congregado. Convertirse a Cristo significaba, para esos creyentes, en ese contexto, en Hechos capítulo 2, significaba tener comunión con los hermanos. Me encanta, fíjate, anda conmigo ahí, acompañaba a Hechos capítulo 2, porque quiero que vos veas lo que significa un cristiano, lo que significa ser un creyente bíblicamente. Fíjate, en todo este pasaje no vas a ver esta idea de individuos, no vas a ver esta idea de creyentes aislados, no vas a ver esta idea de creyentes saltamontes que van de una iglesia a la otra. No, 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 todo lo contrario. Fíjate, dice el versículo, bueno, acordate, estamos en el contexto de que Pedro predica y se convierten 3.000 personas. Ahí tenemos el primer número, el primer registro de la membresía de una iglesia. 3.000 personas se convierten. Y la Biblia da un número exacto, ¿sabes por qué? Porque los contaron, porque tomaron sus nombres, porque sabía quiénes eran. Y ya te voy a explicar por qué podemos llegar a esa conclusión en otros pasajes que lo podemos afirmar. Pero ya vamos a llegar ahí. Fíjate, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, o sea, los que recibieron la predicación, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me encanta. Sí, déjame leerte algunos versículos más. Yo puse solamente ese, pero déjame avanzar un poquito más. Fíjate el versículo 43. Ahora, cómo se empieza a desarrollar la vida de estos nuevos creyentes. Escucha, se convierten, escuchan la palabra, escuchan el evangelio, escuchan la predicación que Pedro dio, se convirtieron y empezaron a perseverar, a escuchar la doctrina de los apóstoles, estaban en comunión unos con otros, participaban del pan y en las oraciones, y versículo 43 dice, y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjate, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué dice ahí? ¿Algunas cosas? No, todas las cosas. Todas las cosas en común, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y fíjate lo que dice ahí el texto, y teniendo favor con el pueblo. Termina el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me encanta esta expresión. Me encanta este texto porque lo que hace este texto nos muestra este principio plasmado con claridad.
Te digo, si hay alguien que decide vivir una vida individualista, no es porque la Escritura no lo haya enseñado, es porque su propio pecado lo lleva a vivir así. Porque la Escritura es claro, fíjate, hay creyentes que escuchan el Evangelio, versículo 41, y automáticamente lo que sucede en su vida, fíjate, versículo 42, perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Versículo 44, tenían todo en común, todas las cosas. Versículo 45, vendían todos sus bienes y los repartían según la necesidad. Y perseveraban unánime, fíjate cuánto tiempo, cada día en el templo. Y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez. Fíjate, no hay orgullo, no hay individualismo en estas vidas, en estos creyentes. Hay comunión. Ellos alababan a Dios y fíjate, el resultado de eso es tenían el favor del pueblo y el Señor añadía cada día más y más personas. Porque estaba este principio, porque ellos entendían. Te das cuenta, desde el comienzo, en Hechos capítulo 2, notamos que este principio es real. Venir a Cristo significa venir a la iglesia. Venir a Cristo significa unirse al cuerpo de Cristo, al cuerpo visible de Cristo. Hoy en día, tristemente, parece que hay una corriente que no entiende o que no tiene en cuenta al creyente comprometido con la iglesia. No, esta idea no está. Esta idea ha sido erradicada de la mente, del corazón de muchos creyentes que poco a poco se van enfriando en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener ningún compromiso con la iglesia. Ellos no quieren tener ningún compromiso con los creyentes, ninguna responsabilidad. ¿Te das cuenta? Ser cristiano significa un compromiso con el cuerpo local. Hoy los creyentes promedios no sienten la obligación de someterse a una iglesia local. Un creyente promedio, él o ella, piensa o desea no tener obligación, no tener comunión, no tener responsabilidades, no asumir la responsabilidad de la vida de otros. Esto es lo que hace un creyente promedio, un creyente que no está en comunión con Dios. Y fíjate, la manera en la cual nos damos cuenta de esto, la manera en la cual esto se ve, es que personas ven a la iglesia como algo que no es importante en su desarrollo espiritual. O sea, son personas que son consumidores eclesiásticos, como dice un pastor conocido también, ¿no? Son consumidores eclesiásticos. Ven a la iglesia como un lugar para sacar provecho para ellos, pero no sienten ninguna responsabilidad. No sienten ningún grado de responsabilidad por ningún creyente. Son consumidores eclesiásticos. ¿Te das cuenta? Ellos no ven a la iglesia como un elemento importantísimo, vital para su desarrollo espiritual. Ellos son los típicos creyentes que dicen, bueno, yo puedo orar y puedo leer la Biblia y puedo tener comunión con Dios, pero no sienten ninguna necesidad de unirse a la iglesia. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. Estos creyentes piensan que está relacionado con Jesucristo, no significa involucrarse en una iglesia, es totalmente falso. Otra de las maneras en las cuales observamos y vemos esto en la vida de los creyentes es cuando ellos ven a las ordenanzas como algo opcional. Bueno, cuando tenga tiempo voy a la cena, algún momento en mi vida, tal vez me voy a bautizar, pero ellos no ven esto como una ordenanza. Ellos no ven esto como una necesidad, como un requisito, como un mandato. Nunca el Nuevo Testamento presenta esto como algo opcional. Esto es una prioridad. Esto es una prioridad para los creyentes que aman a Dios, que aman su palabra. Pero esto no es una prioridad para estas personas que desobedecen a las órdenes del Señor. Y claramente esto la Biblia le llama pecado. Así que déjame darte otro dato importantísimo, que obviamente ya lo sabes, pero quiero simplemente mencionártelo. La iglesia es la única institución que el Señor estableció. El Señor Jesucristo no estableció ninguna otra organización. Bueno, me llama la atención porque hoy en el mundo muchos creyentes de muchas iglesias le dan muchísimo valor a
ciertas organizaciones. Déjame decirte, el Señor Jesucristo, la única institución que Él estableció fue la iglesia. Así que si hay una organización, no creo que está mal, no quiero condenar a ninguna organización, ¿no? Pero si hay una organización que está promoviendo su organización y no el crecimiento y el desarrollo de las iglesias locales, entonces esa no es una organización bíblica. Esa no es una organización que va a acompañar y va a ayudar en el crecimiento y en el establecimiento de las iglesias. Así que alejate de esas organizaciones. La iglesia es la única institución que el Señor estableció. Por eso es tan importante, por eso es que hacemos tanto hincapié nosotros en nuestra iglesia en cuanto a la membresía de la iglesia. Bueno, ¿sabías que el Nuevo Testamento no habla directamente de la palabra membresía? Pero sí enseña este principio. Bueno, si vos lees ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28, vas a ver que, bueno, Lucas va a escribir, ¿no? Fíjate, acompáñame a Hechos capítulo 20, pero va a señalar un pasaje ahí muy, muy importante que va a enseñar acerca de este principio. Y me encanta este pasaje, ¿no? Lucas 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, vos me decís, ¿qué tiene que ver eso con la membresía? Bueno, tiene mucho que ver. Fíjate, acá la exhortación es a los ancianos, a los pastores. El Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Y fíjate, ¿para qué? Para apacentar, pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que este principio encierra otro principio implícito. ¿Y cuál es el principio? Ningún pastor puede pastorear a alguien que no conoce. Ningún pastor puede pastorear a una oveja que no es de su rebaño. Así que acá está el principio, ¿sí? Tienen que tener cuidado los ancianos y pastorear, ¿sí? Es imposible pastorear si no sabes cuál es tu rebaño. La Biblia enseña que los miembros, los creyentes, deben rendir cuenta a sus pastores. Ahora te voy a señalar algunos versículos, ¿no? Pero fíjate, algunos datos más para afirmar este principio de la membresía. Hechos 2:41, te lo leí recién, dice que se añadían y dice un número, ¿sí? Dice un número, conocían a estas personas, tenían una lista. Si vos lees ahí en Hechos capítulo 18, versículo 27, vas a ver algo interesante ahí, ¿no? Apolos quiere pasar, ir a Acayas, y los hermanos escribieron a los apóstoles que los recibieran a Apolo. ¿Sabes lo que significa eso? Una famosa carta de recomendación, como le llamamos hoy. Fue la carta que ellos dieron para avalar de que Apolos era un creyente fiel, un creyente que estaba en comunión con el cuerpo, con los creyentes, con la iglesia. Fíjate en Hechos, en Romanos capítulo 16, versículo 1, Pablo recomienda a una hermana para que se pase a otra iglesia. ¿Te das cuenta? No se iban por rebeldía, no se iban por pecado. Ellos se iban con un propósito claro, definido. Entonces había una carta, había una recomendación. Por eso es que también nosotros cuando si no tomaste la clase de membresía, vas a ver que nosotros tenemos, hay una clasificación para los miembros, porque hay muchos miembros. Y vos decís, bueno, si sos miembro de la iglesia, entonces sos una persona súper espiritual, ¿no? Te puedo asegurar que hay muchos miembros de la iglesia que están viviendo una vida en pecado, lejos de Dios. Así que ser miembro no significa tal cosa. Por eso es que tenemos clasificación de miembros. Hay miembros activos y hay miembros pasivos. Hay miembros pasivos porque tienen alguna enfermedad que les dificulta involucrarse o servir o usar su don al punto que la Biblia lo enseña. Pero hay miembros pasivos porque están viviendo una vida media que no terminan de definirse. Están con un pie en el mundo y están con un pie en la iglesia. Y bueno, por supuesto están los miembros en disciplina, aquellos que han pecado y están siendo restaurados. Así que una pregunta y algunas respuestas rápidas. ¿Por qué entonces debo comprometerme con la iglesia? ¿Por qué
pastor, es tan importante que yo tenga un compromiso real y genuino con la iglesia? Bueno, por todo lo que te dije recién, por todas y cada una de las metáforas que hablamos recién. La familia de Dios implica una relación, la vid implica una dependencia, el cuerpo implica una interdependencia. Efesios capítulo 5, la novia, Cristo va a regresar para llevar a su iglesia, su novia, los creyentes. Juan 10, el pastor, las ovejas, hay un conjunto, un rebaño. Efesios 2:14, el pueblo de Dios, somos un pueblo, no un individuo. Colosenses 1:13, somos un reino, Dios es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. Efesios capítulo 2, versículo 21, somos un edificio y vamos siendo construidos como edificio, no hay ladrillos individuales en el cuerpo, y usa la metáfora, hoy está hablando de algo espiritual. Así que, ¿por qué debo comprometerme con una iglesia local? Bueno, por todas y cada una de esas metáforas que vos podés estudiar con mayor precisión en tu hogar. Pero te voy a dar algunas respuestas simples y claras. ¿Por qué debes comprometerte? ¿Por qué es que vos debes vivir la vida del cuerpo tal y como lo estamos viendo en la Escritura ahora? Bueno, porque el Nuevo Testamento lo enseña. Ya te mencioné recién varios principios ahí en Hechos capítulo 2. Te mencioné recién ahí lo de la carta de recomendación en Hechos 17:27 y en Romanos 16:1. Puedo señalarte muchísimos otros ejemplos de las cartas, de las epístolas que van dirigidas a las iglesias locales, a los líderes de iglesias locales. El Nuevo Testamento está plagado de estos principios. La Biblia enseña esto. Los creyentes vienen a Cristo y vienen a la iglesia, se comprometen con la iglesia. Pero, ¿por qué debo comprometerme a la iglesia? Bueno, porque es una cuestión de comunión, como lo venimos viendo desde la semana pasada, y ahora lo volvimos a mencionar hoy. Eh, la semana pasada tenía un pasaje que me encanta, Efesios. Acompáñame rápidamente a Efesios capítulo 4. Eh, bueno, la idea central de ese texto es la unidad, vos lo sabés, la unidad del cuerpo, ¿sí? Solícitos en guardar, dice el versículo 3, la unidad del espíritu, o sea, es por medio del espíritu que podemos tener esta unidad. Y fíjate el versículo 4, dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Fíjate qué interesante, ¿no? Pero comunión, 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 eso es lo que significa. Eso es lo que significa, eso es lo que vos necesitas para desarrollar tu vida espiritual. Eso es lo que vos y yo necesitamos para desarrollar nuestro carácter santo, para ser más parecido a Cristo, para que Cristo sea formado en cada área de nuestras vidas. Necesitamos de la comunión del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 12, todo el capítulo como lo vimos la semana pasada. Primera de Juan, acompáñame rápidamente a Primera de Juan capítulo 1. Casi al final en tu Biblia encontrás ahí el Primera de Juan. Capítulo 1, fíjate lo que dice la Escritura. Me encanta todo este pasaje. Me encantaría leértelo todo, pero bueno, no tenemos tiempo, ¿no? Pero fíjate, dice el versículo 13, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es espectacular este pasaje, me encantaría explicártelo, todo tiene que ver, todo está conectado con Primera de Juan, pero fíjate, ahí está hablando Juan y hace referencia, hace alusión ahí a los apóstoles y dice, fíjate, para que tengáis también vosotros comunión con nosotros. Fíjate, le está diciendo, ustedes pueden tener comunión con nosotros, con los apóstoles,
Y fíjate, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Este principio es espectacular. Yo no te lo puedo explicar claramente ahora por una cuestión de tiempo, pero la implicación acá es de la comunión. Es la comunión con la enseñanza de los apóstoles y es la comunión del cuerpo de Cristo, que así es como llega un creyente a tener comunión con Dios y con su Hijo, Jesucristo. Así que la comunión es espectacular, este principio. Fuimos salvados, fuimos puestos dentro del cuerpo de Cristo para vivir en comunión con el Padre y con el Hijo, y por supuesto con los hermanos en Cristo. Así que, Hebreos, acompáñame rápidamente ahí, ya vamos a ir cerrando todas estas ideas que estamos transmitiendo, estos principios. Hebreos capítulo 10, un versículo que, claro, vos conocés muy bien, pero es un versículo muy, muy importante. Este es un versículo que trae mucha claridad para afirmar estas verdades, ¿no? Hebreos capítulo 10, fíjate el versículo, vamos a leer el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjate, aparentemente en esta época ya existía esta mala costumbre de los creyentes de que iban a la iglesia cuando ellos querían, no sentían una obligación, no sentían una carga por los hermanos, por ministrar en la iglesia y ser ministrado. Así que no es de nuestra iglesia solamente, ya viene desde hace tiempo. Pero fíjate, dice el versículo, considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿sí? Fíjate, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, nos consideramos para este propósito, para edificarnos, para estimularnos al amor, a las buenas obras. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, no dejando de congregarnos. Ese versículo está conectado. Ese versículo está conectado. Así que el ministerio de la iglesia, la comunión, no tiene que ver con ir el domingo solamente a escuchar la palabra. Claro que es importantísimo el tiempo de la palabra, donde es expuesta la escritura con precisión y los creyentes son edificados. Pero fíjate, la comunión y el ministerio no es simplemente eso, sino que es la vida del cuerpo. Es cuando los creyentes se reúnen y se edifican, se estimulan al amor y a las buenas obras. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando se congregan. Cuando se congregan, cuando están juntos. Hay algo interesante en este punto y es que el Zoom ha sido una herramienta buenísima. Pero por el Zoom no podemos lograr estos principios que la Escritura ha establecido. Y están ahí, son claros, tenemos que congregarnos y cuando nos congregamos nos estimulamos, nos edificamos al amor y a las buenas obras. Eso es comunión, eso es comunión. Así que, ¿por qué debo comprometerme con una iglesia? Porque el Nuevo Testamento lo enseña, vos tenés que tener un compromiso fiel con los creyentes, con la congregación. Vos, no solamente porque el Nuevo Testamento lo enseña, porque la Biblia nos manda, la Escritura nos demanda comunión con el Padre y el Hijo, claro, pero con los hermanos, con los hermanos. Y ahí te dejé algunos textos para que vos puedas leer Hebreos 10, 23 al 25. Bueno, otra de las razones es porque debemos someternos a la autoridad y al cuidado de los pastores. Hay hombres que Dios coloca, lo leímos recién en Hechos capítulo 20, versículo 28, Dios ha colocado, el Espíritu Santo ha colocado hombres para que ellos velen, para que ellos cuiden el rebaño que es de Cristo. El rebaño no es de los pastores, el rebaño de los pastores no lo han comprado, Cristo lo ha comprado con su sangre, así que es su rebaño. Lo que significa esto, que el creyente se somete a la autoridad, no una autoridad tirana de un hombre,
que dice ser un enviado de Dios y lleva a la iglesia a través del engaño y la manipulación a tener un beneficio propio, sino que hay una autoridad que Dios da a los pastores que es a través, proviene de la palabra de Dios. Si vos querés, estás anotando y querés leer después, porque no tenemos tiempo, lee Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 15. Así que lo que significa, lo que estamos hablando acá es que los creyentes se someten a la autoridad de un anciano, de un pastor, pero a la vez esa autoridad viene de la palabra de Dios. Así que el pastor se somete a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, me encanta ese texto ahí también, pero el capítulo 5, versículo 12 va a hablar de que debemos reconocer, apreciar a aquellos que trabajan. Ahí la idea ahí está hablando de los que trabajan hasta el cansancio, está hablando ahí de los ancianos de la iglesia, está hablando ahí de las autoridades. Ellos trabajan arduamente y vos tenés que reconocerlo, vos tenés que apreciar su vida y someterse a su cuidado y a su guía. Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 8, dice que debemos someternos a nuestras autoridades, porque es un mandato de Dios y por el propio bien de la iglesia y por tu propio bien. Eso es lo que significa. Hay personas con las cuales muchas veces he hablado que ellos piensan y dicen, yo solo me someto a Dios, no a las personas. Bueno, déjame decirle a esas personas que si vos te sometés a Dios, entonces te sometés a las autoridades, porque Dios así lo ha enseñado en su palabra. Porque si vos te sometés a Dios, entonces vos te sometés a la palabra de Dios. Así que Dios dice que debemos someternos a las autoridades que Él colocó. Bueno, hay tanto que quisiera señalarte. Hay muchísimas razones más que podría darte y vos las sabés probablemente, pero déjame simplemente mencionarlas y ya vamos a ir terminando. Debemos que someternos a una iglesia, comprometernos a una iglesia, porque esa es nuestra identidad. Si vos lees ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, habla de los ancianos, del carácter de los ancianos, pero llegando al versículo 14, vamos a leerlo rápidamente. Primera Timoteo 3, fíjate, dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte, pronto ir a verte. Pablo le escribe a Timoteo. Y fíjate, dice, si tardo, tenés que saber cómo debes conducirte. Y fíjate, ahí da varios principios que son importantísimos. Fíjate, en la casa de Dios. Hay ese concepto, la idea ahí es de un hogar, de una familia. Vimos ese principio, vimos esa metáfora recién en Efesios, ¿no? Pero fíjate, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Presta atención, es la iglesia del Dios viviente. Pertenecer a una iglesia, pertenecer a un cuerpo local, te da identidad a vos. Lo que hace eso es afirma que vos sos un creyente, que vos perteneces a la iglesia de Dios, tenés el apellido de Dios, porque Él es tu Padre, porque sos su iglesia. Él te ha comprado, Él te ha redimido por la sangre de Cristo, el sacrificio. Así que vos no tenés que sacar, tenés que erradicar, quitar esa idea falsa en tu mente de decir yo me someto a Cristo, yo amo a Cristo, pero no a la iglesia. No, eso es falso. Eso es falso. Vos tenés que amar y comprometerte a la iglesia, porque es un mandato de Dios. Así que hay identidad, podría señalarte otros principios, el principio de la lealtad, el principio del servicio, como lo hablamos ayer a través de los dones espirituales, Efesios, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 7, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, habla de que Dios ha dado dones a su iglesia para que se ministren unos a otros. Y en último lugar, ¿por qué debo comprometerme a una iglesia? Bueno, es una cuestión de testimonio al mundo. Bueno, podría señalarte tantos principios, pero estamos leyendo Primera de Pedro. Voy a señalarte uno que
lo tenés fresco en tu mente porque has leído la carta varias veces. Primera de Pedro 2, versículo 9 habla de: somos el pueblo de Dios, una nación santa, somos un real sacerdocio. Capítulo 2, versículo 9, ¿no? Y fíjate, dice, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, conjunto, una iglesia, un grupo, no hay individuos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, conjunto, no hay individuos, sois pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Fíjate, me encanta esto porque en ese contexto de un pueblo que ha sido redimido, que ha sido comprado, que ha sido escogido, en medio de eso, fíjate, dice el versículo, para que anunciéis las virtudes. Déjame decirte algo que seguramente vos sabés muy bien, ¿no? Pero el evangelismo, las misiones, el mundo perdido y cegado por el pecado, lejos de Dios, esclavo, esclavo del pecado, va a ser liberado cuando hay un pueblo, cuando hay una iglesia, cuando en comunión los creyentes se someten, se sujetan a la palabra de Dios, a las autoridades, a la iglesia, a los creyentes, unos a otros, como nos enseña la Escritura, y entonces empieza a haber algo impresionante dentro de la iglesia. La iglesia empieza a anunciar. Y terminamos con Hechos, y ya cerramos esta mañana. Hechos capítulo 2. Hablando de este principio, ¿no? Es una cuestión de testimonio al mundo. Dice el versículo: bueno, todo lo que leímos antes se convirtieron al Evangelio, capítulo 2, versículo 41, escucharon la palabra, ahora se someten a la enseñanza de los apóstoles, son bautizados, perseveran en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan, tienen todas las cosas en común, venden sus propiedades, reparten todo lo que tienen según la necesidad de cada uno. Están juntos en el templo cada día, comen juntos con alegría, sencillez, alabando a Dios. Y fíjate el versículo 47, es el resultado de todo lo que te vengo hablando. Es el resultado del Evangelio y de entender de que yo voy a Cristo y voy a la iglesia. Voy a la iglesia, no como un acto religioso, como un acto de devoción a Cristo. Yo acepto a Cristo y acepto su iglesia. Y fíjate, el resultado de eso, el resultado de cristianos que entienden este principio y que viven en comunión y en dependencia del cuerpo de Cristo, fíjate, dice, tenían el favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta? El resultado de la comunión es el resultado de la obediencia. El resultado de la obediencia es la comunión. Y el resultado de la comunión, la iglesia tiene favor con el pueblo. Y Dios añade a su iglesia más personas, más personas. Eso es lo que hace la comunión. Bueno, vamos a ver más principios en otro momento, pero hay que terminar. Termino con una frase que dijo Spurgeon, un conocido predicador, que fue una tremenda influencia para el cristianismo y fue un tremendo hombre que Dios utilizó en su momento y lo sigue utilizando, ¿no? Y seguimos leyendo sus escritos. Pero fíjate, Spurgeon dijo, en algún momento él citó y dijo, no creo que sea cristiano quien no conoce ni se preocupa por sus hermanos en la iglesia. Así que quiero terminar con este llamado a la reflexión. Si realmente no hay una carga, una preocupación por tu iglesia, por los hermanos, si realmente no hay una comprensión clara, un deseo profundo por la unidad, por la dependencia, por la comunión, por ser parte, miembro de la iglesia, si no hay un peso grande por las ordenanzas, por la membresía, por todo lo que vimos recién, cada uno de los principios que hemos ido avanzando en esta mañana, bueno, quiero decirte, hermano, no porque lo haya dicho Spurgeon,
porque la palabra de Dios es clara, ¿no? En la vida de un creyente real, genuino, hay un patrón de obediencia. Y si vos nunca obedeciste en este principio que es tan elemental, tan básico, entonces probablemente tengas que replantearte algunas cosas en tu vida. Pero si sos cristiano, entonces tenés que vivir en comunión y en dependencia con el cuerpo de Cristo. Porque ahí es donde va a empezar a haber crecimiento, donde va a empezar a haber madurez, santidad en tu vida, y donde la iglesia va a empezar a ser edificada y va a ser un tremendo impacto, no solamente para los creyentes, sino para los que no son creyentes. Así que hermano, espero que sea una bendición en la palabra para tu vida, que sea un desafío, y espero que como comencé diciendo a la mañana cuando arrancamos el estudio, espero que esto traiga incomodidad en un tiempo de cuarentena y vos te sientas incómodo por esto que estamos viviendo. Hemos sido creados, hemos sido salvados y hemos sido colocados dentro de un cuerpo para tener una comunión y dependencia de la cabeza Cristo y del cuerpo, los miembros, los creyentes. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra santa. Señor, tu palabra es tan clara, tu palabra es tan precisa. Señor, ayúdanos a tener un corazón sumiso a tu palabra, un corazón humilde a tu verdad. Señor, queremos poner en práctica, queremos obedecer lo que hemos aprendido. Señor, nuestros deseos, nuestra carne, nuestro corazón, lleno de orgullo, lleno de avaricia, lleno de amor propio, no quiere vivir estos principios. Pero tu espíritu, que que es el anillo, que es las arras, está en nosotros, que nos ha dado la nueva naturaleza, a través de la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesucristo, hoy como creyentes tenemos la posibilidad de tener victoria frente al pecado, frente al orgullo, frente a los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a vivir en victoria este día, esta semana, Señor, y cada día para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Gracias, Padre Santo. Te amamos, Señor, amamos tu palabra, amamos a tu iglesia. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.